Bien, we're back. We will continue the information corresponding to the topic. Les decía sobre los PDFs que les iba a compartir. Ya encontré el otro que me hacía falta. Así que en un momento se los adjunto. Permítanme. Aquí está. PDF5 y 6. Listo. Muy bien, podemos ver ahora sí esta lista que les decía. En la anterior habíamos visto que estaban clasificados como grupos o estaban puestos de manera agrupadas como grupos. Este otro archivo tiene los mismos verbos irregulares, pero ya vienen por lista, donde vamos a ver que tiene su presente, su pasado y su participio, y además les da el significado ya agrupados. Si pueden ver, el primer grupo el primer par, vienen los verbos como come y become. Su pasado y participio siguen exactamente los mismos patrones, es decir, su pasado es cambiando la vocal O por la A, tanto en come como en become. Se vuelven came and became respectivamente, y su participio queda igual como el presente. También con stand y understand tienen las mismas raíces para pasado y participio, que este es el mismo, de hecho. Para get tenemos forget y su pasado got y forgot. Y de ahí tenemos got y gotten y forgotten. Exactamente lo mismo que les decía. Van a encontrarse entonces que este grupo, si quieren aprenderse como grupo así, o quieren aprender solo de esta otra manera, como ustedes gusten, se los voy a compartir de igual manera. De ahí tenemos otro grupo, el grupo de 4, que por ejemplo, si se fijan, tenemos estos verbos clasificados como con el patrón siguiente. Llevan I, consonante E. I, consonante E. Es lo que va a ir cambiando. I, consonante E. So tenemos write, tenemos wrote y written. Stride, strode, striden. Strive, strove, striven. Write, wrote, written. Es el mismo patrón que manejan. Que vamos cambiando simplemente la I. I, consonante E. I, consonante E. Y de ahí cambias I en presente, el pasado O, O. Y el participio se duplica su consonante o suenan en EN. También con where, con tear, swear y bear vas a ver que es así la información. Where, were, warned. Esos son los patrones que manejamos en el caso de los irregular verbs. Como les dije anteriormente, estos son más fáciles de aprender solos como patrones, por grupo de verbos como patrones. Es más fácil. Y de hecho está mejor así porque ya los vas viendo y los asocias. Ah, es cierto, su pasado es este, su presente es este otro y demás. De estos, pues como vienen ya clasificados por tipo de verbos, son 5 páginas, que es de hecho una lista extensa de lo que ya veíamos anteriormente en la lista de irregulares que estaba aquí. ¿Sale? Es lo mismo, nada más que clasificado ya por tipos de verbos. Además, esta última lista les va a incluir otros verbos especiales como el verbo be, el verbo can, el verbo do, el verbo have, el verbo will, may, ought, should, must y shall. Solamente de esta última, que vienen al último, usen la de be y usen la del verbo have. El resto pues los vamos a ir viendo aparte como verbos modales, de hecho. Solamente be y have. Aquí los pusieron hasta abajo porque en este caso o tienen tres formas como es el be y el pasado tiene dos,
o porque en efecto en presente tiene dos, por eso están aquí. Para el resto, pues debería ser exactamente lo mismo, pero bueno, es decisión del autor. Ahí los pusieron así, pero el resto de los verbos pues los vas a ver de igual manera, clasificados por patrones. Y así sucesivamente con todos ellos. Ah, ya me acordé por qué está aquí. Porque el presente tiene la partícula has. Y el resto de los verbos, como lo vimos en el tiempo presente, pues le agregas s, es o ies para hablar en terceras personas. Y este de have, pues le agregas has nada más. Has. Y su pasado y participio va a ser el mismo. Fuera de ahí es el mismo patrón que vas a usar con ellos. Ya vienen en grupos de verbos. ¿Sale, vale? Bueno, se los comparto de una vez para que lo tengan. Nada más renombro el último archivo que acabo de subir. Este va a ser PDF 4.1. Y en sí va a ser lo mismo. Voy a cambiar nombre y les comparto el link. Se llama PDF 4.1. Regular Verbs 2. Como les digo, vienen clasificados los verbos como tales. Vienen por patrones de verbos para que los vean. Y bueno, les comparto esta información. Primeramente la pantalla les voy a mostrar cuáles son dichos archivos. Primeramente pues está las diapositivas que me pedía la compañera en la otra sesión. Ahí vienen, es el primer archivo. Y de ahí vienen desglosados exactamente la manera que yo se los compartí en pantalla. PDF 1 con los verbos en pasado en general, regulares e irregulares. PDF 2, por otro lado, incluye solamente aquellos verbos, una lista extensa de los verbos regulares más comunes. PDF número 3, la lista de todos los verbos irregulares más comunes. PDF 4 incluye la misma lista del PDF 3, pero agrupadas de manera de ver los verbos con grupos, es decir, cuáles tienen el mismo pasado o el participio. El mismo PDF 4.1 nos incluye la lista clasificada por patrones de verbos, algunos patrones de 2, patrones de 3, 4 o hasta 5 verbos. Y por último, el PDF 5, que es el que vamos a ver a continuación. Bueno, esto es todo lo que va a contener dicho link que les voy a compartir a continuación. Se llama la carpeta Past Tense All Verbs. Listo. Y les voy a poner como vocabulario entonces. Vocabulary. Verbs in past. Ahí está. El nombre de la carpeta se llama Past Tense All Verbs, para que ustedes vayan dándole una ojeada al final de la sesión y pues vayan checándolo a su manera, a su propio ritmo, y se vayan aprendiendo aquellos verbos que ustedes gusten. No necesito que se los memoricen todos porque realmente no los vas a usar así como tal, sino que uno, bueno, a mí mi estrategia les comparto, creo que se las compartía en introductorio, era de que, por ejemplo, todos los días me ponía a hacer oraciones desde mi inicio del día hasta el finalizar a eso de las 10 de la noche y decía qué cosas había hecho. No importaba si todos los días hacía casi las mismas actividades o exactamente las mismas actividades. Lo que me sirvió mucho era de que me aprendí verbos que realmente ocupaba y que no sabía si eran regulares o irregulares. Eso lo aprendí después de que empecé a hacer mis oraciones. Y dije, ¿por qué unos sí terminan en ed y otros terminan en otro pasado? En ese entonces pues el internet no estaba tan público como ahora. No era tan fácil conseguir el internet para, para al lugar donde yo vivía. Tenía que ir a un cibercafé y de ahí buscar herramientas. Tampoco estaban tan desarrollados los celulares. De hecho, en el
Me atrevo a decir que del 2008, 9, 2010 aproximadamente fue cuando fue el boom definitivo de los celulares Android o iOS, y que fue más fácil encontrar aplicaciones de manera gratuita y que no necesitaran muchos datos para usarlos. Bueno, el chiste es ese, que era más difícil encontrarlos antes. Después de ese ejercicio me di cuenta, estos son verbos regulares, estos son irregulares, y empecé a trabajar sobre ellos. Hacía planas después sobre qué verbos no sabía su pasado o lo había escrito mal por una letra o X. Hacía una plana o hasta dos de ese verbo haciendo una oración o haciendo varias oraciones. A mí me sirvió, tómenlo si lo quieren usar como ejemplo, pero insisto, a mí me obligó mis propias actividades a aprenderme los verbos de una manera que yo usara cosas que veía en mi vida cotidiana, que no van a ser las mismas que yo vea con la de ustedes. Por ejemplo, a mí me tocó bloqueo hace rato. ¿Cómo dirían eso? Tal estaba bloqueada la ciudad. Ese es un verbo y que lo vas a aplicar en la vida diaria. Tomé la combi o caminé mucho tiempo o no caminé, tomé un autobús, no tomé el autobús, tomé el taxi. Cosas así te ayudan a explotar más tu vocabulario. Así que si lo quieren usar de esa manera, pues a mí me sirvió muchísimo como ejemplo. Y bien, pues bueno, esta es la información del past tense. Como les digo, ya vienen clasificadas, es cuestión de que ustedes practiquen toda la información relacionada a past tense. Me voy a seguir ahora con ejemplos de los irregular verbs y a su vez las formas negativas, que son de hecho las formas que siempre nos van a costar mucho trabajo a nosotros como nativos del español. Hablantes nativos del español siempre se nos va a hacer muy difícil eso, distinguir una del otro. Pero bueno, para eso estamos aquí, para practicar. Ok, entonces hace rato nos quedamos con ejemplos del past tense de los puros regular verbs y después vimos más ejemplos con las diapositivas, fuera de las diapositivas, es decir, con los PDFs. A continuación en las slides o las diapositivas vemos los irregular verbs. Estos irregular verbs, bueno, de entrada vamos a notar que no tienen su pasado agregando ed. Tenemos que sí o sí memorizar todos los verbos irregulares, tanto en su presente como su pasado, porque algunos mantienen el mismo pasado, otros cambian de presente a pasado por una vocal mínima y ya estás cambiando. Existen patrones de formas irregulares para aprenderlos, que ya su servidor se los compartió, están en el grupo. Les sugiero que les den una repasada. Guarden el material, por favor, por si llego a eliminarlos. De algunos momentos necesito más espacio en mi drive y borro vocabulario que yo supongo ya usaron o ya no voy a usar en este curso. Así que por favor, aguas truchas, no se confíen. No los dejo todo el tiempo por lo mismo de que estoy usando constantemente mi drive para verificar sus trabajos y demás. Recomiendo practicar siempre estos verbos para aprenderlos. Hay varias estrategias, yo les di dos de las estrategias que me funcionaron a mí, te pueden servir a ti y si no, pues busca tu propia estrategia. También les indico que se adjunta una lista con los verbos irregulares más comunes, llamado PDF número 3. Muy creativo, por cierto, el nombre. Es para practicidad, porque viene PDF 1, PDF 2 y PDF 3 y ya les expliqué qué tiene cada uno de ellos. Por otro lado, la estructura vamos a ver que, al igual que los regular verbs, los irregulars, no importa qué pronombre uses, todos van a tener la misma conjugación. Por ejemplo, si yo quiero decir yo hice mi tarea, I did my homework. Tú hiciste tu tarea, you did your homework. Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos hicieron la tarea, did homework, o el tipo de persona que hizo la tarea. Para el ejemplo 3, he or she went to school. Él o ella fueron a la escuela. It fell from the shelf. Se cayó de la repisa. We bought a new camera. Compramos una nueva cámara. Y por último, they drank horchata water. Ellos bebieron o tomaron agua de horchata.
Y vemos cómo esta estructura se va respetando para todos los pronombres y es casi igual como lo que vimos con los regular verbs, pero ahora con los irregulars y sus patrones. So do cambia a did, eat cambia a ate, go cambia a went, fall cambia a fell, buy cambia a bought y por último drink se vuelve drank. Todos son irregular verbs. Más adelante vemos algunos patrones y que vas a ver también en los PDFs. Patrón 1, bueno, estos verbos tienen una sola forma en presente y el pasado. Verbos como cost, como eat, como hurt o como... ¿cuál otro no alcanzo a ver bien? Como cost, como cut, como hit o como hurt. Ah, era hit. Bueno, exactamente quedan igual. Nada más el contexto es el que nos va a decir su forma. Ah, esto es en presente, este es en pasado. En la siguiente diapositiva hago énfasis en esto último. 2. Hay otros patrones que su pasado termina en T. Por ejemplo, build, su pasado es built, con T. Get, su pasado es got. Light, su pasado lit. O lose, su pasado es lost. Aunque no tienen un patrón 100% idéntico, como si lo es los regulars, pues estos puedes observar que su pasado es con T. Hay otros, el término 3, que sí son más notables sus patrones, es decir, terminan en UGHT. Son de hecho 4 verbos que van a tener este patrón. Para el pasado y participio. Bring, entonces se vuelve brought y vemos el patrón presente. Buy, se vuelve bought, patrón presente. Catch, caught y también fight, fought, exactamente el mismo patrón. UGHT, para cualquiera de los 4, por donde lo veas, es el mismo patrón. UGHT, UGHT. Siguiente, estos verbos, y son los más difíciles para aprenderlos, o nos cuesta más trabajo al aprenderlos, son aquellos que cambian totalmente. ¿Cómo dan trabajo? Son, como dicen los gabachos, it's a pain in the ass, that information. ¿Por qué? Porque cambia totalmente. A pain in the ass. Tenemos entonces break, se vuelve broke. Eat, se vuelve ate. Fly, se vuelve flew. Eat, se vuelve ate. Y sit, se vuelve sat. Y por último tenemos write, se vuelve wrote. Como ven, cambian totalmente. No hay como que un patrón fijo. Estos también vienen adjuntos en el PDF número 4 y que ya les dije, hay 2 archivos con el PDF número 4, el PDF 4 y PDF 4.1, para que si les sirve los verbos agrupados o puestos en grupitos, así se los aprenden. O si prefieren la lista de verbos, sí con patrones, pero en lista, con los patrones que van viendo, también se los adjunto. Sea cual sea, vienen en PDFs y patrones. Así que va a ser más fácil de encontrar sus patrones. Ahora bien, o al menos practicarlos y que sea más fácil entenderlos, porque ya aprendiéndote uno, vas a saber que el patrón que aplicaste para uno va a ser para el mismo. Por ejemplo, el caso de catch, el caso de buy, si te aprendes su pasado de uno, pues ya vas a saber que catch, que buy y que fight no tiene nada que ver, pero sí con su pasado, porque terminan en UGHT. Y así en vez de memorizarte una sola regla para un solo verbo, te aprendes 4 al mismo tiempo. Bien, lo que les decía anteriormente con los verbos irregulares, ¿qué pasa con aquellos que presente y pasado es lo mismo? ¿Cómo saber si están diciéndote en presente o en pasado? El contexto. En el ejemplo, con el verbo cost. ¿Cómo sé que es verbo en presente? Porque, por ejemplo, nos dice, this laptop cost much money. Yo o mi familia y yo yendo a una tienda como Sam's o Walmart o qué sé yo, Office Depot,
vemos una laptop y mi papá o mi mamá pueden ver que el precio está muy caro y pueden decir, oh, this laptop costs much money. Esta es una oración en presente. ¿Por qué? Porque lleva implícito el S en la letra S en el verbo. Y recordando que en el tiempo presente, cuando hablamos de terceras personas, en este caso la laptop, estás hablando en tercera persona porque es algo que sucede en este momento, cosas cotidianas. No lo es en el siguiente ejemplo del pasado. The cell phone cost me 5,000 pesos last year. Si yo señalo a este celular y digo que este me costó el año pasado, por el simple hecho de mencionar la frase last year, me estoy transportando al pasado. Ah, este celular me costó 5,000 pesos el año pasado. El año pasado es una frase que usamos con el tiempo pasado y ahí estaríamos determinando si dicho verbo es en presente o en pasado. Ejemplo 2. Con el verbo cut, que es cortar. Digamos que tengo hambre o en este caso el ejemplo como tal. Necesito cortar este papel. I need to cut this paper. Si es una necesidad que yo tengo, lo voy a hacer en el momento. No solamente digo la frase, sino que digo, pues tengo que cortar este papel para una actividad, para una lista, para qué sé yo. I need to cut this paper. Es algo en presente. Necesito hacerlo, lo voy a hacer en tiempo presente. No lo es el ejemplo de abajo. Yesterday I cut my finger with a knife. Algo doloroso y se refiere a ayer. Ayer me corté mi dedo con un cuchillo o con una navaja. Es decir, esta persona estaba preparando algo, iba a cortar algo o estaba cortando algo cuando se lastimó. Y digo yesterday. Con el simple hecho de mencionar yesterday ya me estoy ubicando en que es una actividad en pasado. ¿Sale? Esto es la forma positiva de verbos regulares e irregulares. ¿Hay preguntas o dudas por el momento? Me supongo que no, pero aún así hago No, teacher. la pregunta. No, teacher. Alright, muy bien. No, teacher. Good. Let's move on now. Bueno, esto es bien sencillito, simple y demás. Ahora bien, nos vamos con la negación y con eso terminamos esto de las slides. Para la negación, pues todos los verbos, sin importar si son regular o irregular, van a tener el mismo auxiliar, menos el verbo be. Para la negación en pasado usamos el auxiliar did not o didn't con todos los verbos regulares e irregulares. Es decir, para la negación de algo que no hice, usarías didn't y el verbo. Didn't y el verbo. Ojo, después de usar didn't, todos los verbos regulares e irregulares usan la forma infinitiva, es decir, que no cambian. Usamos su conjugación para el tiempo pasado en positivo. Para la negación de forma negativa de los verbos no hay conjugación. Se dice didn't y el verbo. Lo que tiene el inglés es de que usando el auxiliar en su forma correcta de la conjugación, automáticamente el verbo principal se conjuga. Es decir, para decir yo no me corté, dirías didn't y el verbo cut, sin cambios. Yo no leí, didn't y el verbo read. Yo no vi la tele, didn't y el verbo watch TV. O sea que no hay cambios. A diferencia del español, el inglés usando didn't más el verbo en infinitivo se entiende, se conjuga la acción en el pasado, en automático, ¿sale? En automático. Y aquí les pongo ejemplos tanto de verbos regulares como irregulares, demostrando lo que les acabo de decir. Si yo quiero decir I didn't clean my room con un verbo regular y su respectiva traducción sería así. Yo no limpié mi cuarto. Mamá, tengo que decirte que yo no limpié mi cuarto. No merezco mi mesada. Este es un ejemplo de un regular verb. Y por último, I didn't do my homework. Teacher, debo de decirle que honestamente me dormí, no hice ni más todo el fin de semana. I didn't do my homework. Yo no hice mi tarea. Irregular verbs. Vemos que en efecto se cumple lo que les decía. Una vez usado didn't, el verbo principal no sufre alteración para ponerle en pasado. Es decir,
estarías diciendo doble negación con los verbos si lo conjugaras en pasado. Y esto es incorrecto porque dado que la negación con didn't ya te está diciendo el verbo en pasado que no hiciste. No jugué, no comí, no estuve, no fui, no era, no tenía, cual sea el verbo, menos vi, van a usar didn't más la negación con el verbo en presente o en infinitivo. A continuación, ejemplos de lo que les digo con regular verbs y con irregular verbs. Vemos, por ejemplo, que para decir que yo no jugué fútbol diría I did not o didn't play soccer. You did not o you didn't work today. Tú no trabajaste hoy. He or she did not o didn't clean the house. Él o ella no limpió la casa. Y didn't drink water. Si me refiero a mi mascota, me la llevo a la veterinaria y le diría, pues estoy preocupado porque mi perro no tomó agua todo el fin de semana. Y didn't drink water. O un animalito, una mascota en sí, no tomó agua, no bebió agua. Didn't drink water. Últimos dos ejemplos. We didn't eat hamburgers o they did not o didn't buy new shoes. Noten entonces que se cumple lo que les decía. Al momento de usar la forma negativa solamente ponemos did not o didn't y los verbos ya no necesito conjugarlos en pasado, porque didn't nos está indicando precisamente que es una negación en el tiempo pasado. Por lo tanto, el verbo ya no cambia. Y ponemos play, ponemos work, ponemos clean. Sin cambio alguno, es el infinitivo, tanto regulares como irregulares. Menos be. Aquí be no juega en este tipo de verbos. Déjenme ver qué más hay en las slides. Creo que ya de ahí me paso a las preguntas. Y para esto les pregunto también a ustedes. ¿Tienen alguna pregunta o duda? Supongo que no. No, teacher. Muy bien. Muy bien. Esto es entonces con la forma negativa. Cierro con las yes no questions y de ahí nos vamos a la práctica con los PDFs y slides. O yo creo que con otras slides simplemente van a leer la información. En las diapositivas me van a decir qué cosa hicieron las personas y qué cosas no, practicando precisamente forma positiva y forma negativa. Ya el día de mañana estaremos preguntando con sí y no en pasado. Hiciste la tarea, hiciste tus deberes, terminaste, fuiste, etc. Preguntas de sí y no entonces. Casi terminamos. Ahora vamos a anteponer did para hacer las preguntas. Todas las preguntas se van a hacer con did en yes no questions. Did es el equivalente a do o does, pero en el pasado, en el auxiliar. ¿Se acuerdan que en presente decíamos do you like, do you watch, do you listen? Mismo principio para ahora en pasado. Es decir, fuiste, escuchaste, hiciste. Después de preguntar con did, todos los verbos usan la forma infinitiva. Nuevamente recalco, no cambian. Ejemplos con regular e irregular verbs. Did you clean your room? Tú o limpiaste tu cuarto. Regular verb. Ahora con irregular, exactamente el mismo principio. Did you do your homework? Hiciste tu tarea. Hiciste es el verbo irregular. Para esto también les adjunté el PDF número 5, donde vienen preguntas y respuestas y también la forma negativa de este past tense. Y aquí vemos ejemplos con todos los pronombres, con regular e irregular verbs. Did I play soccer? Did you work today? Did he or she clean the house? Did it drink water? Did we eat hamburgers? Y por último, did they buy new shoes? Etcétera. Vemos que en efecto, no importa si es regular o irregular verbs, siempre va a ser con did. Y las personas. Tú jugaste, trabajaste, limpiaste, tomaste, comiste o compraste esta actividad.
Y como su nombre indica, una yes no questions, pues simplemente vas a responder con un yes o con un no. Aquí vienen sus respuestas respectivas. Yes or no. Por ejemplo, did I play soccer? Le pregunto a mis padres cuando era niño de primaria. Did I play soccer? Yo jugué o jugaba al fútbol. Me dicen yes you did o no you didn't. Yo preguntándole a ellos. Mamá o papá, did you work today? ¿Trabajaste con esto de los bloqueos? Did you work today? Y me van a responder yes I did, no I didn't. O si me responden en pareja, yes we did, no we didn't. Did he or she clean the house? Etcétera. Son todos y cada uno de ellos los ejemplos con regular e irregular verbs y que vienen a caray, vencer a era el programa, le iba a poner cambiar. Y vemos que en efecto se pone así o no, sí sucedió o no, según la persona. Y por último, vámonos recio con preguntas abiertas. Ahora vamos a anteponer preguntas con WH o HW y después agregamos did, siguiendo el mismo patrón que hemos venido checando en estas slides. Nada más que con nueva información vamos anteponiendo esta nueva información adelante. Hace rato preguntábamos con did nada más, preguntas de sí y no. Ahora estas preguntas abiertas le voy a anteponer WH y siguiendo el mismo orden, WH, did y el verbo. Y aquí hay ejemplos varios. Did you do your homework? When did you do your homework? Todos giran en torno a homework por practicidad. What time did you do your homework? Why did you do your homework? How did you do your homework? And who did you do your homework with? Todos giran en torno a homework. Y vemos que es cierto, se respeta este patrón. WH seguido de did, seguido de pronombre y el verbo va a ser do. Hiciste, pero pudiera cambiarlo por jugaste, fuiste, estuviste, etc. Aquí solamente usé un solo verbo que es hacer tarea, hacer tu tarea concretamente. So, where did you do your homework? When did you do your homework? What time did you do your homework? Why did you do your homework? How did you do your homework? And when did you do your homework? ¿En dónde, cuándo, a qué hora, por qué, cómo y con quién o con quiénes hiciste tu tarea? Son las preguntas de WH que tenemos, usando el mismo ejemplo de tarea. Por último, ejemplos de estas WH questions en la praxis puede ser así, como Where did I play soccer? Yo cuestionando a mis padres. ¿Y dónde jugaba fútbol? Where did I play soccer? What time did you work today? ¿A qué horas trabajaste hoy, papá o mamá? When did he or she clean the house? ¿Cuándo es que mi hermano o mi hermana limpió la casa? How much water did it drink? ¿Cuánta agua bebió? When or where did we eat hamburgers? ¿Cuándo comimos hamburguesas? Y how did they go to school? ¿Cómo es que ellos se fueron a la escuela? ¿Cómo llegaron? Vemos que en efecto aquí ya se ve más claro el patrón, donde vemos WH seguido del auxiliar did para todos los pronombres. Siguiente ahora son pronombres. Y finalmente el verbo principal, que es play, work, clean, drink, eat, go y el complemento respectivamente, que nos cierran las preguntas. Nada fuera del otro mundo más que el orden. Y por último, como son open questions, pues estas esperamos tener respuestas más abiertas, no tenemos una respuesta concreta. Como ¿dónde jugué fútbol? Ah, you played soccer in my school. Hijo, tú jugaste o jugabas fútbol en mi escuela. What time did you work today? ¿A qué horas trabajaste hoy? I worked in the morning. When did he or she clean the house? He or she cleaned the house last week, etc. Mismas respuestas y diferente información con WH questions. ¿Vale? Y hasta ahí tenemos el repaso.
A continuación, pues les muestro el PDF 5, que es el último del material que viene ahí. Y por último, pues terminamos la sesión viendo ejemplos y van a decir qué cosa está haciendo cada persona con la forma positiva y negativa. Mañana practicaríamos Yes No Questions y WH Questions. PDF 5. Nos hace hincapié en lo que les explicaba hace rato. Esto es el past simple, la negación e interrogación. Se usa did en la negación y en la interrogación con el past simple. Aquí nos contrastan forma infinitiva, la afirmación, la negación y la interrogación. Los tres tipos de conjugaciones que tenemos con esto del past tense. Todas las personas con todos estos verbos. Negación, ahora con didn't y el verbo sin cambio. Y por último, la interrogación empezando con did. Did I, did we, did you, did they, etc. Más play, más start o el verbo. So, did you play soccer? Did I play soccer más bien? Yo jugué fútbol. Did she do her homework? Ella hizo su tarea, etc. Do y does es el presente. Esto se vuelve did en el pasado, lo que les decía anteriormente. So, en el caso de I don't watch television very often, se va a volver I didn't watch television yesterday. Para el presente usas los de la izquierda, pero ahorita estamos viendo el pasado, a la derecha. Para decir yo no veo o no vi, I didn't watch television yesterday. O did you go away last week? ¿Saliste la semana pasada? En la interrogación y en la negación el past simple se usa did y didn't, más infinitivo. Por ejemplo, I watched, pero didn't watch. Se dice they went, pero dices did they go. Dices he had, pero dices he didn't have. Poniendo énfasis que cuando es la negación, los verbos simplemente siguen normal. Ejemplos. I played tennis yesterday, but I didn't win. Did you do the shopping? No, I didn't have time. Y por último, we went to the cinema, but we didn't enjoy the film. These are the questions. Y por último, pues aquí viene el patrón de las WH questions y Yes No questions. Las respuestas breves, pues son ejemplos de algunas de ellas. Did you see Joe yesterday? No, I didn't. No, no lo vi. Did it rain on Sunday? ¿Llovió este día? Yes, it did. Sí sucedió. Did Helen come to the party? ¿Esta chica vino a la fiesta? No, she didn't. Y por último, did your parents have a good holiday? Yes, they did. Con el past tense. Parece que se adjuntan unos ejercicios, pero estos creo que ya se los he pedido en el introductorio, así que no se los voy a pedir. Voy a darle una repasada y si necesito que hagan más ejercicios, pues les digo. Por último, entonces vamos a ver las slides con información. Ustedes van a ir viendo las diapositivas y me van a hacer oraciones. ¿Qué cosas hicieron dichos personajes que van a participar? Usando forma positiva y a su vez negativa. Cada uno de ustedes va a decir ambas formas, positiva y negativa, según la persona o según la acción. Ahí vienen los verbos ya conjugados y creo que vienen algunas oraciones muestra para que nos diga qué cosa hicieron. En el ejemplo 1, el verbo es walked y les puse todos los pronombres usan esta conjugación, es decir, walked. I, he, she, it, you, we and they usan la forma walked. En el ejemplo, she walked to school. She didn't drive to work. ¿Qué cosas hizo esta chica? Ella caminó a la escuela, ella no condujo, no manejó a su trabajo o al trabajo. 2. El verbo es ran, corrió. Ella corrió. ¿Me podría decir dos ejemplos, por favor? Carmín, puede leer los ejemplos que vienen ahí, forma positiva y forma negativa, con el verbo run o el verbo run en negación. She ran in the car.
Ujú. She didn't walk to school. Correcto, thank you. Para Julieta le pido lo siguiente, que es el verbo slept en forma de pasado. Adelante, Julieta. Puede leer igual los mismos ejemplos o usar los propios. What is guy did? He sleep in the Slept. he sleep in the slept. Okay. He slept in his bed. Ujú. He didn't study from A test. he didn't study for a test. No alcanzo a ver bien las letras, pero Ok, don't worry. a test. For a test. Muy bien. Y este es slept, es decir, durmió. Olvidé ponerle todos los pronombres, pero da a entender, o quiero dar a entender, que todos los pronombres van a usar esa única conjugación, slept, en forma pasada positiva. Porque si es negativa, acuérdense que dices didn't. Siguiente ejemplo, por favor, Elizabeth. Lea con el verbo played. Mm. He played basketball yesterday. Ujú. I He, didn't run. he didn't run. I Ujú. didn't run. He, para decir él. Ajá, porque decimos él. O si no, diría I. He Ajá, he didn't. Muy bien. He didn't run. Muy bien, tenemos el verbo read. Como este es irregular, se pronuncia en pasado como el color, es decir, red. Adelante, Selene. These examples. ¿Y cómo se pronuncia enciclopedia? Encyclopedia. Encyclopedia. He read an encyclopedia. Encyclopedia. Ujú. He didn't play with his friends. Muy bien. Y este es el verbo read en pasado. Good. Now I continue with the verb wrote. Wrote. Adelante, Javier, with the example. He wrote at school. He didn't sleep. 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 Sleep en presente, slept en pasado. Correct. Ujú. Good. Sigo con el verbo talked o talked para Aileen. What he did. ¿Qué hizo este chico? He what? He talked by phone last week. He didn't watch TV. Correct. Let's continue. Now the verb is listened. Listened. Por favor. Ahora tenemos a Medrano Cuevas. Se acaba de salir, creo. No, no es cierto. Medrano Cuevas, please. La usuaria Medrano Cuevas. Flor. He listened to his class. He didn't sleep in his class. Correct. Thank you. Now we'll continue with the student Mario. Siguiente oración, Mario, por favor, con ella. Jumped. Jumped. She jumped in the park. She didn't talk to her friends. Correct. That's the verb jumped. Siguiente, por favor, Grecia. The verb is drunk. He drank soda. He didn't play football. Correct. Siguiente, Maylin, por favor, con el verbo ate. He ate a cake. He didn't study for a test. Correct. Siguiente, por favor, tenemos opened. Este es para Miguel Ángel.
I opened the door. I didn't do my homework. My homework. Y este es en pasado opened. Para diferenciar del presente del pasado, los que terminan en ed mayormente pronunciamos t para diferenciar presente y pasado. Si es pasado, suena a t, ¿sale? Aguas. So, opened. I opened the door and I didn't do my homework. Sí, como si fuera mucho trabajo, ¿no? Abrí la puerta y, pues, teacher, abrí la puerta, no hice la tarea. Bromita, bromita. No se lo tomen a personal. Que digan, pues el teacher me dijo, me dio una idea. Next one, Gloria. Tenemos closed. Closed. I closed the bathroom door. Ujú, I didn't watch TV. correct. Muy bien. ¿Quién más falta? Estaba Marisa, creo que sí, o ya se fue. Sí, se fue. Bueno, hasta ahí le vamos a parar con regular and irregular verbs. Recuerden, estudien las slides, ahí vienen todo. Bueno, ahora vienen los verbos casi regulares e irregulares. Por ejemplo, went. He went to Acapulco, he didn't go shopping. He came yesterday, he didn't stay for the weekend. Watched TV, he watched TV in his house, he didn't run, etc. Pues les sugiero eso. Denle una repasada con el past tense porque mañana haremos ejercicios sí o sí del past tense, forma positiva, forma negativa y haríamos preguntas y respuestas con esa misma actividad de lo que hagamos. ¿Sale? Si no hay preguntas o dudas, sería todo, chicos. Thank you very much. We'll see you tomorrow. Have a good evening all. See you tomorrow, everybody. Tomorrow, teacher. Bye bye. See you tomorrow, everybody. See you, teacher. Yep, see you tomorrow.